Muy buenos días de nuevo a todos. Gracias. Bendiciones. Bienvenidos. Un honor compartir este camino de vuelta a casa. Gracias, Espíritu Santo, por propiciar el deshacimiento del miedo. Gracias por darnos el plan de Dios para nuestra salvación. Y vamos a ver el manual para el maestro, el anexo y ausencia de felicidad. Hoy vamos con el punto 18 del manual para el maestro, cómo se lleva a cabo la corrección. Y comenzamos con la invocación de la página 30, 32, nueva edición, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Muchísimas gracias, bendiciones para todos. Pues 18. ¿Cómo se lleva a cabo la corrección? 1. Hasta que el Maestro de Dios no haya dejado de confundir las interpretaciones con los hechos y las ilusiones con la verdad, no podrá tener lugar una corrección de naturaleza duradera, que es a la única a la que se le puede llamar verdadera corrección. Si discute con su alumno acerca de un pensamiento mágico, ataca dicho pensamiento, trata de probar que es erróneo o demostrar su falsedad, solo estará dando testimonio de su realidad. Esto conduce inevitablemente a la depresión, pues habrá probado tanto a su alumno como a sí mismo que la tarea de ambos es escapar de lo que es real. Y esto es de todo punto imposible. La realidad es inmutable. Los pensamientos mágicos no son sino ilusiones, pues de no ser así, la salvación no sería más que el mismo sueño irrealizable de siempre, solo que con una nueva fachada. El sueño de la salvación, en cambio, tiene un nuevo contenido, y la diferencia entre ambos no estriba solo en la forma. 2. La lección más importante que los maestros de Dios deben aprender es cómo reaccionar sin ira ante los pensamientos mágicos. Solo de esta manera pueden proclamar la verdad acerca de sí mismos. El Espíritu Santo puede entonces hablar a través de ellos acerca de la realidad del Hijo de Dios y recordarle al mundo lo que es la impecabilidad, la única condición inalterada e inalterable de todo cuanto Dios creó. Todos somos inocentes, sí. El Espíritu Santo puede ahora proclamar la palabra de Dios a oídos atentos y llevar la visión de Cristo a ojos que ven. Ahora, Él es libre de enseñarles a todas las mentes lo que ella es, lo que ellas en realidad
son para que gustosamente le sean devueltas a Él. Y ahora, en su visión y en la palabra de Dios, se perdona y se pasa por alto completamente la culpabilidad. 3. La ira no hace más que proferir a gritos: ¡la culpabilidad es real! La realidad queda obliterada cuando esta creencia de mente reemplaza a la palabra de Dios. Ahora son los ojos del cuerpo los que ven y sus oídos los únicos que pueden oír. El limitado espacio que ocupa y su exiguo aliento se convierten en el criterio con el que medir la realidad, y la verdad se vuelve diminuta e insignificante. La corrección tiene una sola respuesta para todo esto y para el mundo que se basa en ello. Y dice así: confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas. Mas un error no es un pecado, ni tus errores han derrocado a la realidad de su trono. Dios reina para siempre, y solo sus leyes imperan sobre ti y sobre el mundo. Su amor sigue siendo lo único que existe. El miedo es una ilusión, pues tú eres como Dios. Cuatro. Para que el Maestro de Dios pueda curar es esencial, pues, que permita que sus propios errores le sean corregidos. Si siente la más leve irritación al responder a otro, que se dé cuenta de inmediato de que ha hecho una interpretación falsa. Que se dirija entonces a su eterno guía interno y deje que sea él quien juzgue cuál debe ser su respuesta. De este modo, el Maestro de Dios se cura. Y en su curación, su alumno se cura con él. La única responsabilidad del Maestro de Dios es aceptar la expiación para sí mismo. La expiación es sencillamente la corrección o anulación de los errores. Cuando se haya alcanzado, el Maestro de Dios se habrá convertido por definición en un obrador de milagros. ¡Chachán! Sus pecados le habrán sido perdonados y él ya no se condenará a sí mismo. ¿Cómo podría entonces condenar a otros? ¿Y habría alguien al que su perdón no pudiese curar? Gracias. Vamos con el anexo. Hoy corresponde ver, estamos en la segunda parte, el canto de la oración, y estamos viendo la oración, dentro de la oración, el punto 3, orar por otros. 1. Dijimos que siempre oras por ti mismo, y así es. ¿Por qué entonces debes orar por otros? Y si debes hacerlo, ¿cómo lo debes hacer? Orar por otros, si se ha entendido correctamente, se convierte en el medio para eliminar la culpa que has proyectado sobre tu hermano y poder reconocer que no es él quien te está haciendo daño.
Antes de que se te pueda salvar de la culpa, debes renunciar al pensamiento venenoso de que Él es tu enemigo, tu malvada contraparte, tu némesis. El medio para alcanzar esto es la oración, de un poder creciente y metas ascendentes hasta que finalmente llega a Dios. 2. Las formas iniciales de la oración en los primeros peldaños de la escalera no están libres de envidia y malicia. Claman venganza, no amor. Tampoco proceden de alguien que entiende que son peticiones de muerte, hechas con miedo por quienes atesoran la culpa. Invocan a un Dios vengativo, y es Él quien parece contestarles. Nadie puede pedir el infierno para otro, y Él mismo librarse de él. Solo aquellos que están en el infierno pueden pedir el infierno. Pero aquellos que han sido perdonados y han aceptado su perdón, jamás podrían orar de esa manera. 3. En estos niveles, pues, la meta del aprendizaje no es otra que reconocer que la respuesta a cualquier oración será idéntica a la forma en la que la oración se hizo. Esto es suficiente. A partir de ahí, el paso a los siguientes niveles será fácil. El próximo ascenso comienza con esto. Lo que he pedido para mi hermano no es lo que querría para mí. Por lo tanto, lo he convertido en mi enemigo. Es evidente que este paso no lo puede dar quien no ve la liberación de otros como algo ventajoso y de valor para sí mismo. Puede aplazarse por largo tiempo porque puede parecer peligroso en lugar de compasivo. Para los culpables, ciertamente parece una ventaja tener enemigos, y este imaginado beneficio debe desaparecer si es que se ha de liberar a los enemigos. 4. La culpa se debe abandonar, no ocultar. Esto no se puede hacer sin cierto dolor, y tener un atisbo de la naturaleza misericordiosa de este paso puede llevar por algún tiempo a un profundo retraimiento en el miedo. Pues las defensas del amor son temibles en sí mismas, y cuando se reconocen, traen el miedo con ellas. No obstante, ¿qué ventaja le ha reportado jamás a un prisionero la ilusión de escape? Su verdadero escape de la culpa radica únicamente en el reconocimiento de que la culpa ha desaparecido. Mas, ¿cómo puede reconocer esto mientras la oculte en otro y no vea que es la suya propia? El miedo a escapar hace difícil dar la bienvenida a la libertad, y convertir a un enemigo en carcelero parece ofrecer seguridad. ¿Cómo entonces se le puede liberar sin que se apodere de ti un profundo miedo? Has hecho de él tu salvación y tu escape de la culpa. Tu inversión en esta forma de escape es enorme, y el miedo de renunciar a ella es grande en verdad. Aquíétate por un instante, ahora mismo,
y piensa en lo que has hecho. No olvides que fuiste tú quien lo hizo y quien puede, por lo tanto, dejarlo ir. Extiende la mano. Este enemigo ha venido a bendecirte. Acepta su bendición y siente tu corazón elevarse y tu miedo desaparecer. No te aferres al miedo ni a él. Él es un hijo de Dios, al igual que tú. No es un carcelero, sino un mensajero de Cristo. Sé esto para él, para que él lo sea para ti. No es fácil darse cuenta de que orar para pedir cosas, posición social, amor humano, regalos externos de la clase que sean, siempre se hace para establecer carceleros y ocultarse de la culpa. Estas cosas se emplean como metas que sustituyen a Dios y por lo tanto distorsionan el propósito de la oración. Desearlas es orar por ellas. Uno no necesita pedir explícitamente. La meta de alcanzar a Dios se pierde de vista cuando se va en pos de metas menores de la clase que sean. Y la oración se convierte en una petición de enemigos. Incluso en esto se puede ver claramente el poder de la oración. Nadie que desee un enemigo dejará de encontrarlo. Mas con igual seguridad perderá de vista la única meta real que se le ofrece. Piensa en el costo que ello supone y compréndelo bien. Todas las demás metas son a costa de Dios. Por tanto, como vemos, hermanos preciosos, solo podemos tener una meta. Dios, la verdad. Nos dice Santa Sandra: mientras te escucho, Santa Hermana, traigo a mi presente escenas del pasado día que pude haber utilizado todo sobre el perdón y veo todo santificado en el presente, imaginando ya actuando así de una manera sanada e incluso me proyecto, podríamos decir me extiendo a situaciones de ahora actuando de esta manera amorosa en el presente, sintiendo liberación. No sé si se deba corregir algo, pero se siente gratificante. Claro que sí. Claro que sí. Aceptar la expiación para nosotros mismos es aceptar que ya está todo corregido, que está todo sanado, que claro que podemos interactuar amorosamente con todos los hermanos, ofreciendo solo paz, solo amor, solo concordia. ¿Verdad? San Diego Martínez, Santa Nazi Bartol, amén, amén. Claro que sí. Santa Melba López, Santa Iyari Gaya, Santa Lucrecia Santiago, Santa Patricia Hernández, Santa María Emma, San José Zornoza, Santa Lilian Hernández, Santa Silvia Ríos y Marielos Cazares, Santa Marielos, Santa Andrea Contreras y Santa Sandra Bruñoni. Gracias. Santa Elizabeth Padilla, Santa Magda Rocío.
Gracias, Santa Elizabeth. Bendiciones, hermana Hilda. Gracias, Santa Isabel Cristina, San Alex Greenlove. Gracias a todos. Gracias por todo el amor. Pues sí, recordamos que Jesús nos dice: lo que he pedido para mi hermano no es lo que querría para mí. Por lo tanto, lo he convertido en mi enemigo. Si lo que he pedido para mi hermano no es lo que querría para mí, lo he convertido en mi enemigo. Pero eso no tiene por qué ser así. Yo puedo tener solo amigos, porque esa es la propuesta de Jesús en el curso, ¿verdad? Muchísimas gracias. Pues vamos ahora con el capítulo 9, la escritura de un curso de milagros. Nos habíamos quedado en enseñanzas específicas, página 280, y estamos viendo una parte que está al final del primer capítulo, en el párrafo 4. Seguimos desde donde dice San Kenneth Wapnick. Estas importantes palabras deben ser leídas y releídas por los estudiantes de un curso de milagros como recordatorios de la necesidad de la buena voluntad, la diligencia y sobre todo la paciencia al trabajar con este material y estudiarlo. Recordamos que Jesús nos está hablando de la necesidad de estudiar, ¿verdad? Primer capítulo, el significado de los milagros, punto 7, las distorsiones de los impulsos milagrosos, donde nos dice en el párrafo 4, que veíamos ya ayer también: este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. También las vas a necesitar a modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las conexiones que más adelante se ampliarán. Y nos seguía diciendo: se necesitan, párrafo 5, sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia, a la que ya hice reverencia anteriormente y en la cual incurrimos con frecuencia. Hacia Dios lo que hay que tener es reverencia, no miedo. Por eso estamos aprendiendo a dejar de tenerle miedo a Dios, a dejar de proyectar sobre Él la creencia de que es un Dios vengador, porque no hemos hecho nada. Y nos sigue diciendo San Kenneth Wapnick, como decimos, página 280. Luego, Helen le dictó a Bill el primer párrafo del siguiente pasaje sin ningún tipo de notas. El resto de esta sección fue escrito por Helen y dictado a Bill en la forma acostumbrada. Es un mensaje admirable, dado el caso de que es el único lugar en el dictado donde Jesús sistemáticamente les enseñó a Helen y a Bill basado en su reciente comportamiento, al utilizarlo para ilustrar los principios que les estaba enseñando en el curso. La introducción es incluso más específica en este sentido, y yo presento el pasaje completo sin interrupción. Y ahora ya habla de la parte de las notas, el urtext. La siguiente es la única descripción detallada que necesita escribirse en cuanto a cómo el error interfiere con la preparación. Los incidentes a los cuales me refiero aquí específicamente podrían ser cualesquiera incidentes, ni su particular influencia tiene importancia. Es el proceso
lo que se ha de observar aquí y no sus resultados. La clase de creencias y las premisas falaces implicadas en el pensamiento falso se ejemplifican tanto aquí como en cualquier otro lugar. No hay nada de especial interés sobre los incidentes descritos más adelante, excepto su naturaleza típica. Si este es un verdadero curso de adiestramiento mental, entonces el valor total de esta sección se fundamenta únicamente en mostrarles a ustedes qué no hacer. El énfasis más constructivo radica, por supuesto, en el enfoque positivo. La vigilancia mental habría evitado que nada de esto ocurriese, y lo evitará en cualquier momento en que ustedes lo permitan. Dile a Bill que la razón por la cual él estaba más tenso ayer es porque se permitió a sí mismo un número de actitudes que producen miedo. Eran lo suficientemente fugaces para ser más quimeras que errores intencionales serios. Pero a menos que él vigile este tipo de cosa, sí hallará que las notas son atemorizantes y, puesto que lo conozco bien, se distanciará erróneamente. Es decir, se apartará de ellas, de las notas del curso. Su irritación sin motivo era perdonable. Interesante, por demás, es que Helen escribió esto como imperdonable, lo cual revelaba su falta de perdón hacia Bill. Era perdonable excepto por sí mismo, y él no eligió perdonarla. Tú sí, le dice Jesús a Santa Helen, pero me temo que estabas bajo alguna tensión al hacerlo. Esto era desafortunado y debilitaba tu propia habilidad para comportarte de manera sanadora hacia Bill en ese momento. Página 281. Y también posteriormente hacia Louis, el marido de Santa Helen, el hermano marido, puesto que ambos sí actuaban estúpidamente. Y aquí hay una llamada 59 que dice, a pie de página, aquí, como en toda esta sección, el uso que Jesús hace de la palabra estúpido refleja el uso enjuiciador que Helen hacía de la misma en sus pensamientos de ataque. Pero una estupidez, a la vez, es generalmente suficiente. Tú te estás acercando demasiado al uso indebido del retraso mental, cuando la estupidez se introduce por doquier. Bill, una vez que se había debilitado a sí mismo, estaba muy fuera de su mentalidad milagrosa. Primero, al no preguntarle a D, que parece ser un hermano, una hermana en este caso aparentemente, al no preguntarle a D si quería que la llevara en el taxi, el cual iba por su ruta, aun cuando ella no lo desease. Aun cuando ella no lo desease, ella habría podido hacer buen uso del pensamiento. Probablemente no haya un error humano que produzca más miedo, en el sentido del conflicto voluntad-comportamiento. Y aquí hay una llamada al número 60. Esta es una referencia a una discusión anterior de este conflicto, la cual se omite aquí porque aparece en el capítulo 2, en el texto publicado en la sección titulada Miedo y conflicto, quinto párrafo. Capítulo 2, Miedo y conflicto, quinto párrafo.
página 32, antigua edición, primera edición, dice así. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que se desea, entre lo que deseas y lo que haces. El will sería la voluntad y lo que haces es el to do, ¿no? Desear, querer, tu voluntad y el comportamiento, ¿verdad? Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sean simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción, que normalmente produce furia, y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo, es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Como decíamos, esta es una referencia a la discusión anterior a este conflicto, la cual se omite aquí porque aparece en el capítulo 2 del texto publicado en la sección titulada Miedo y conflicto, quinto párrafo. El conflicto se corrigió de voluntad-comportamiento a mente-comportamiento, puesto que la voluntad jamás puede estar en conflicto. La voluntad de Dios es la que jamás puede estar en conflicto, pero el Hijo de Dios puede equivocarse y creer que tiene una voluntad separada, ¿verdad?, de la de Dios. El punto esencial es que el miedo es la consecuencia cuando lo que hacemos está en conflicto con lo que verdaderamente queremos. Esto refuerza nuestro sentido de separación, primero de nosotros mismos y finalmente del Espíritu Santo y de Dios. Repito la frase del texto. Probablemente no haya un error humano que produzca más miedo en el sentido del conflicto voluntad-comportamiento que el de contestar a cualquier forma de error con error. El resultado puede ser altamente inflamable. Al reaccionar a la estupidez de la hermana milagrosa con la de él, con la de San William, se han provisto todos los elementos que con virtual certeza engendran el miedo. Y la estupidez viene otra llamadita que dice: no está claro en la explicación que Helen ofrece cuál fue la estupidez de D. Pues seguramente sería, como se trataba de coger un taxi, de que ella le pidiera que le acercara, ¿no? Porque él no le preguntó, Bill no le preguntó a D y D no le pidió que le llevara. Seguimos leyendo. Bill debe observar que esta es una de las pocas ocasiones en que él tuvo que esperar un taxi. Él creía estar a cargo de la situación al abrir la puerta de un taxi que venía por esa dama, pero estaba mal aconsejado en esta creencia. Las creencias son pensamientos y, por lo tanto, están bajo la orientación de Cristo, no bajo el control. Realmente, al ofrecerle este taxi a ella, él fue muy poco amable contigo. Era bastante evidente que tú
Sentías un frío intenso y además era muy tarde. La idea de que al dejar que ella tomase el taxi expiaría sus errores pasados estaba singularmente fuera de lugar. Y bien calculado para que condujese a un nuevo error. Si, en vez de intentar espiar por sí solo, hubiese pedido orientación, no habría habido dificultad alguna en la situación con el taxi. No era necesario que nadie esperase en absoluto. El desaire original de Bill hacia Dee, debido a su propia necesidad de llegar a casa tal como él lo percibía, no permitió que él se beneficiase del mecanismo para ahorro del tiempo del milagro. Habría llegado a casa mucho más rápido si hubiese tomado tiempo para utilizar el tiempo propiamente. Lo que se nos está diciendo es que lo mejor es preguntar siempre, ¿verdad? Gracias. Santa Victoria. Bendiciones, Santa Hermana Hilda Núñez López, mi gratitud por tu santa y poderosa compañía, tal Dios mismo. Gracias, gracias igualmente, Santa Hermana Victoria Soto, y a todos. Un honor compartir con poderosos compañeros de camino, todos con el poder de Dios para obrar milagros, ¿verdad? Para ahorrarnos tiempo. Vemos que en casos prácticos se nos enseña también, ¿no?, que si no tomamos decisiones por nuestra cuenta, por cuenta del ego, tenemos al perfecto guía que en última instancia siempre nos va a ahorrar tiempo. La moraleja ilusoria o conclusión sería: vamos a, aunque sea aparentemente una pérdida de tiempo para el ego, dedicarle tiempo a aquietarnos y preguntar. En definitiva y en última instancia, según el plan general, es mucho más efectivo preguntar y tomarnos el tiempo para ello. ¿Qué quieres que haga en esta situación? ¿Cómo te soy útil, Padre? Y nos sigue diciendo, página 282. Tú estabas sufriendo aún debido a la tensión, vea lo anterior, y te irritaste mucho con la muchacha que estaba del lado de la puerta que impedía que ésta se abriese, llamada número 62. Esta es una referencia a una de las salidas del centro médico. Su presencia allí hacía necesario que cada vez que se abría la puerta hubiese que sujetarla por más tiempo de lo necesario, y tú te enfadaste porque esto te daba frío. Realmente la muchacha estaba cuidando del niño más joven que estaba de pie afuera, y los dos padecían retraso mental. Si recuerdas, la niña mayor te preguntó muy insegura sobre el autobús, y tú te diste perfecta cuenta en el momento de su extrema inseguridad. Hubiese sido mucho más prudente si le hubieses incrementado su confianza en lugar de asociarte con su estupidez. Esto redujo tu propia eficiencia, y lo único que te salvó entonces fue que, sí, recordaste en el taxi preguntarme sobre las notas, en lugar de suponer que necesariamente tenían que acordar reunirse al día siguiente y repasarlas. Bill ya estaba tan desorientado que no se le ocurría que su propia voluntad, es decir, la toma de decisiones de su mente, la cual él justificaba con el contenido de las notas recientes, un mal uso de la verdad aparentemente solo en beneficio propio, podía ser cuestionable. Tú misma tomaste notas deficientes aquí, porque te enfadaste con él al recordar esto.
Si bien tú trataste de ejercer bien la voluntad en el taxi, en realidad no tuviste éxito. El error está notándose ahora. Bill se puso, pues, en una condición en la cual iba a experimentar miedo en lugar de una reacción de amor. Helen advirtió que ella iba a escribir una posición excelente en vez de una condición, pero no lo hizo. Tenías razón acerca del mal uso de excelente aquí, y por favor, no lo taches. Aún estás enfadada. Una excelente posición para crear falsamente no es un enfoque significativo al problema. Ciertamente era descortés. En verdad, no es necesario. Fue un error tuyo, aquí. No estoy diciendo esto con ningún tono severo. Simplemente estoy tratando de crear mejores condiciones de aprendizaje para los periodos de estudio. Queremos tan poca interferencia como sea posible, por muy buenas razones. Ahora, para volver a Bill, él fue descortés cuando te dijo que él quería quedarse con las copias originales de las notas, al haber decidido, por su propia voluntad, que las iba a copiar en Xerox, y luego, al justificarlo, con una muy leve interpretación errónea de lo que yo dije sobre útil para todos. En efecto, si él releyese la nota en sí, vería que realmente significa útil para él. Tú la habías interpretado de esa manera, y finalmente esto estaba muy claro para mí en ese momento. Pero ese tipo de cosa ocurre todo el tiempo. Debe observarse, página 283, sin embargo, que el resultado no fue solo una planificación considerable y totalmente innecesaria de parte de Bill, sino también dejar de utilizar lo que iba dirigido a él como una ayuda para sí mismo. Y antes de que tú te sientas demasiado satisfecha contigo misma, te recordaría que tú lo haces todo el tiempo también. Bill actuó inadecuadamente hacia ti al decirte que él quería estar seguro de que el original no se perdiese o ensuciase. Es notable que, habiendo decidido ya lo que él quería hacer, jamás se le ocurrió que es posible que él mismo pudiese perderlas o ensuciarlas, especialmente ya que no me las había encargado a mí. Esta es una forma de arrogancia sin la cual él sería mucho más feliz. También debe advertir que probablemente esto no habría ocurrido si él ya no hubiese estado literalmente equivocado. Asegúrate de decirle que este retruécano es para reasegurarle que no estoy enfadado. Línea 60, llamada 63. Desconozco el significado de este retruécano, nos dice San Kenneth Wapnick. Equivocado, equivoquista, suponemos que va por ese sentido. Asegúrate de decirle que este retruécano es para reasegurarle que no estoy enfadado. Si no lo entiende o no le gusta, sé que no es muy bueno. La razón por la que él me puso en una posición donde realmente le puedo dar muy poco por el momento. Repito la frase, la razón es que él me puso en una posición donde realmente le puedo dar muy poco por el momento.
pero quiero que sepa que soy muy consciente de las extremadamente pocas veces que él comete errores de esta clase ahora. Ha adelantado muchísimo en este respecto. Parece una vergüenza que se permita a sí mismo siquiera este grado de molestia por ello. A ti te sugiero que oremos. Llamada número 64. Orar aquí, al igual que en el curso, no tiene la connotación de implorar a Dios por un desenlace deseado, sino el unirse en perdón y amor. A ti te sugiero que oremos por él. Y que yo, nos dice Jesús, ore por tu total cooperación en esto. Esto corregirá tus errores y le ayudará a él a reaccionar mejor al trabajo en el armario, lo cual puede de otro modo prestarse para un mal uso por una proyección errónea. No habría habido ningún problema en absoluto con el armario, y quizás ni siquiera un armario, si la solución al problema del almacenaje se me hubiese dejado a mí. He prometido guiarlos a salir de problemas, y ciertamente no se los crearé. Pero esto significa que ustedes no se den a la tarea de resolverlos ustedes mismos. Un problema de almacenaje difícilmente sería más difícil para mí de resolver que un problema de espacio. Vea los comentarios abajo, bajo principios especiales de los obradores de milagros. Vea los comentarios bajo principios especiales de los obradores de milagros. Eso corresponde al capítulo 5, principios especiales de los obradores de milagros, que es el subepígrafe A, dentro de la función del obrador de milagros, en el capítulo 5, curación y plenitud, ¿verdad? Y sigue diciendo, tú comenzaste bien en tu intento de orar conmigo por Bill, pero terminaste mal. Esto se debe a que ya habías cometido varios errores anteriores. Estabas equivocada al sentirte complacida con la crítica de WG acerca de T, y no debiste haber disfrutado la descripción que WG hizo de la caricaturización que J hizo de ella. Podías haberte reído con Bill, pero no de T. La verdadera cortesía jamás hace esto. Página 284. Debes saber que todos los hijos de Dios son totalmente merecedores de completa cortesía. Jamás debes unirte con uno a expensas de otro. Cuando llamaste a Bill a unirse contigo, con G y con A la hora del almuerzo, debiste haber esperado hasta que me preguntases. De hecho, ni siquiera debiste haberle dicho a A que tú llamarías. Luego, pudiste haberle preguntado a Bill primero si él quería venir y haber llamado a A. Es cierto que fue mejor que él viniese, pero esto no tiene nada que ver con el verdadero asunto. Hay maneras de tratar a los demás en las cuales solo se ofrece cortesía consecuentemente, incluso en cosas pequeñas. Este es un hábito muy sanador, el cual debe adquirirse. La respuesta de Bill a tu llamada
Era una clara aseveración de su estado tristemente en conflicto. Él dijo: «No quiero unirme a ustedes, pero eso es descortés, así que iré». Cada vez que cualquier invitación a unirse a otros se ofrece de manera amable, siempre se debe recibir con respeto, aunque no es necesario aceptarla siempre. Sin embargo, si se recibe de manera descortés, el sentimiento generado puede ser la coerción. Esta es siempre la reacción de una voluntad dividida, llamada número 65. Esta es una referencia a un conflicto entre lo que posteriormente se llama la mente correcta y la mente errada. La voluntad dividida, la mente dividida en dos. La mente que está en lo cierto, en lo correcto, que escucha al Espíritu Santo, y la mente que está errada, que escucha al ego. Bill no resolvió esto al actuar amablemente. El almuerzo no tenía que haber implicado tensión ni física ni mental para él, y no debió haber surgido ninguna necesidad de escapar. Esta fue una regresión de la clase de la clase improductiva. Bill seguirá experimentando esta necesidad ocasionalmente hasta que esté dispuesto a darse cuenta de que no hay nada de lo cual él necesite o quiera escapar. Es muy difícil salirse de la cadena de falsa creación que puede surgir incluso del más simple mal pensamiento. Para adoptar una de tus propias frases, esta clase de tragedia humana es mucho más fácil de alejar que de deshacer. Ustedes dos deben aprender a no permitir que esta clase de reacción en cadena comience. No podrán controlarla una vez que haya comenzado, porque todo y todos serán llevados hacia esta falsa proyección y por consiguiente la interpretarán de manera errónea. Nada es hermoso para el que no ama. Esto se debe a que están creando fealdad. Tú, Helen, definitivamente no estabas actuando desde tu mentalidad correcta al escribir estas notas justo enfrente de Jonathan. Observa que escribiste su nombre como Jonathan, esta vez, aunque previamente en estas mismas notas te referías a él como Luis, al utilizar su verdadero nombre intencionadamente. En realidad, página 285, en realidad, por supuesto, no importa cómo lo llames, pero observa que te sentías libre en aquel momento de utilizar el nombre que tú preferías. En esta ocasión, fuiste forzada a llamarlo Jonathan porque lo estabas atacando cuando tomabas las notas frente a él. Y estás ahora cayendo de nuevo en el mecanismo mágico de proteger su nombre. Helen: yo había estado considerando llamar a Bill, más bien de manera ambivalente, y me había levantado para hacerlo, pero recordé preguntar. La respuesta de Jesús fue que le llamase a las 8:30. Jesús: sería mejor si él llamase, pero él puede decidir no hacerlo. Si no lo hace, tú, Helen, debes tratar de comunicarte, y si él ha decidido no estar allí, simplemente deja un mensaje de que no es importante. Este es aún un gesto de amabilidad, y el mensaje
debe frasearse en una forma amorosa. Bill sí llamó a Helen. Sin entrar en una explicación más extensa, y podríamos dedicarle muchas horas a esto, consideremos todo el tiempo que tuvimos que desperdiciar hoy, y todas las notas que pudieron haberse dedicado a un propósito mejor que el de deshacer la pérdida y de este modo crear más pérdida. Existe un uso mejor para el tiempo también. Hubiese preferido haber dedicado algún tiempo a la corrección de las notas pasadas, como un paso importante antes de repasarlas. Es necesario un punto mayor de clarificación en conexión con la frase reemplazar el odio o el miedo con el amor. No, Helen, no verifiques esto contra la oración que Bill muy amablemente escribió a máquina para ti en la tarjeta. Esa fue una ofrenda amable de su parte, y tú también la aceptaste con amabilidad en el momento. ¿Por qué privarte del valor de la ofrenda al recibir esta corrección primero de él? Y dice San Kenneth Wapnick, Jesús comentó luego sobre la dificultad de Helen de oír claramente. Estas notas no continuaron en esta ocasión, debido al hecho obvio de que Helen claramente no estaba aún en su mente correcta. Sin embargo, Bill sugirió más tarde que corregir o corregir para debía usarse en lugar de reemplazar. En ese momento él estaba bastante seguro acerca de esto y tenía perfecta razón. La razón por la cual era esencial que él hiciera esta corrección era que la palabra reemplazar fue su elección originalmente y reflejaba un malentendido temporal suyo. Era, sin embargo, tanto cortés como necesario que él mismo cambiase esto, como una señal de su propio mejor entendimiento y de evitar que alguien más efectuase la corrección, lo cual hubiese sido descortés. Página 286, y nos dice San Kenneth Wapnick, las notas anteriores, probablemente más que ningunas otras, ilustran la tutoría muy especial que Helen y Bill recibían de Jesús. Esto continuó por aproximadamente un mes más, durante el cual la enseñanza personal se intercalaba con el dictado propio del curso. Sin embargo, la amorosa atención que Jesús les dispensaba a ellos jamás disminuyó. Como encontramos a lo largo del curso, una firme voz autoritaria se combinaba aquí con una amorosa suavidad, siempre paciente y bondadosa. Pueden recordarse las palabras posteriores de Jesús en el curso sobre el tomarlo a él como nuestro modelo para el aprendizaje. En el tema 5, curación y plenitud, el epígrafe 2, el párrafo 9, la frase 6. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Leemos el párrafo entero. Mi mente será siempre como la tuya porque fuimos creados iguales. Fue solo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad tanto en el cielo como en la tierra. El único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar la misma decisión. Inherente a esta decisión es la decisión de compartirla, pues la decisión en sí es la decisión de compartir. Se toma mediante el acto de dar y es por lo tanto la única alternativa que se asemeja a la verdadera creación. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Al decidirme por Dios, demostré que es posible tomar
esta decisión y que tú la puedes tomar. Y también el párrafo 12, 3. La frase 3 es: el Espíritu Santo te enseña cómo tenerme a mí de modelo para tu pensamiento y consecuentemente a comportarte como yo. Leemos el párrafo entero. Te he pedido encarecidamente que te comportes tal como yo me comporté, pero para eso tenemos que responder a la misma mente. Esa mente es el Espíritu Santo, cuya voluntad dispone siempre en favor de Dios. El Espíritu Santo te enseña cómo tenerme a mí de modelo para tu pensamiento y consecuentemente a comportarte como yo. El poder de nuestra motivación conjunta está más allá de lo que se puede creer, pero no más allá de lo que se puede lograr. Lo que juntos podemos lograr es ilimitado porque la llamada a Dios es la llamada a lo ilimitado. Hijo de Dios, mi mensaje es para ti, para que lo oigas y se lo transmitas a otros a medida que respondes al Espíritu Santo en ti. Y en el tema 6 también, en la introducción, tema 6, introducción, párrafo 2. Se te ha pedido que me tomes como modelo para tu aprendizaje, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Todo el mundo enseña y enseña continuamente. Asumes inevitablemente esta responsabilidad en el momento en que aceptas cualquier premisa. Y nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Una vez que has desarrollado un sistema de pensamiento, sea cual fuere su clase, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. Tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal situada, pero aún así es una forma de fe y se puede canalizar en otra dirección. Y sigue diciendo aquí San Kenneth Wapnick, si bien originalmente se expresaba en términos de su actitud de indefensión frente al ataque, al tomar a Jesús como nuestro modelo, también puede aplicarse a nuestro comportamiento de unos con otros. Sus amorosas reprensiones en relación con la poca amabilidad y la falta de cortesía de Helen y de Bill confirman este mismo punto. Y el 16 de noviembre de 1965, Helen tomó un mensaje especial en forma de oración que Bill podría dirigirle a Jesús. A Bill, gustaría pedir que mi voluntad se uniese con la vuestra, la de Jesús, en reconocimiento de que vuestro perfecto amor bastará o corregirá mi imperfecto amor. Pido que pueda aceptar la expiación con convicción y reconocer su inevitable valor y mi propio valor divino como parte de esta identificación con vos. Pido que mi miedo sea reemplazado por un activo sentimiento de vuestro amor y de vuestra continua buena voluntad de ayudarme a superar la división o la voluntad dividida, la cual es responsable de mi dificultad con esto. Acepto la divinidad de los mensajes que hemos recibido y afirmo mi voluntad de aceptar y de actuar guiado por el principio de la expiación. Heme aquí, Señor. Gracias. Y nos sigue diciendo San Kenneth Wapnick. Jesús extendió luego el contenido de la oración anterior en un mensaje a Helen y a Bill, en el cual recalcaba nuevamente la importancia de volverse hacia él en busca de ayuda y de identificarse con su meta en lugar de identificarse con la meta del ego.
el problema mayor que tienen ustedes dos es la continua voluntad, es decir, mente, dividida, la cual naturalmente interfiere con su verdadera identificación. En la medida en que se aferren a esta división, les tomará más tiempo salir adelante e interferirá notablemente con sus propios esfuerzos de integración. La confianza debe depositarse en mí, lo cual es suficiente una vez que hagan esto sin distanciamiento o división de lealtades. Llamada 66, página 287. Jesús está exhortando de este modo a Helen y a Bill a que no se distancien más de él, y a que no dividan su lealtad entre él y sus egos. Esto se fortalecerá a través de una continua afirmación de la meta que ambos quieren lograr y una conciencia de su inevitabilidad. De esta manera, ambos percibirán y conocerán su verdadero valor y la importancia de mantener una identificación completa. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick: en un mensaje sin fecha, identificado únicamente como un mensaje que llegó a principios del dictado, Jesús una vez más le da a Bill palabras para que se exprese en oración. Yo, Bill, he estado renuente a reconocer que esta es una búsqueda de dicha. En lugar de reaccionar con angustia en ocasiones y con un sentimiento de frustración y de futilidad, anhelo verme únicamente como verdaderamente soy. Nada más puede importar a excepción de esto. El reino está totalmente colmado de paz y de alegría, y yo soy una parte esencial de éste. Por lo tanto, tengo que estar renuente a aceptar lo que ya es obvio, incluso en mi estado de conflicto. Solo anhelo a Dios y su reino. Este es el único mensaje que tiene significado, porque es mi realidad. Todo lo demás es ilusión. Seré útil al ofrecer mi ayuda a otros. Me conoceré a mí mismo al reconocer mi única verdadera relación con todos mis hermanos. Qué hermosura, ¿verdad? Gracias. Y nos sigue diciendo San Kenneth Wapnick: los principios especiales para los obradores de milagros, estamos hablando en el capítulo 2, fueron lo próximo, y estos se encuentran ahora en el capítulo 2, en el texto. Fueron dictados el 20 de noviembre, lo que es ahora el capítulo 3 comenzó el 22 de noviembre. Quisiera mencionar que por un tiempo Helen y Bill continuamente escribieron erróneamente crucifixión como crucifixión o variantes de la misma. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí y comenzaremos con los principios especiales. Los repasaremos en el texto para mañana. Muchísimas gracias. Mañana, 19 de febrero del 2021, viernes, ilusoriamente viernes. Muchas gracias a todos. Un honor compartir. Caminamos juntos. Tenemos a la voz de Dios para que nos hable, para que nos diga qué es lo mejor en cada caso, cómo dar amor en cada situación. Hasta los milagros que no se nos ha pedido que hagamos son muestra de una conciencia milagrosa, de un estado de gracia, pero se nos pide que preguntemos, que pidamos guía. Jesús, ¿cómo quieres que me comporte? Inspírame, pon en mi mente tus palabras
las acciones que quieres que llevemos a cabo juntos, porque ya no hacemos nada solos. Y que todo sea en pro del bien común. Nada ya como un interés personal, individual, sino en pro de la felicidad conjunta, compartida. Muchísimas gracias, Sanchema Coloma. Gracias, Santa Maestra. Igualmente, Santa Ingrid 0521. Santa Ures Daniela. Gracias, Santa Sandra Echevarne. Gracias, amada Maestra. Igualmente, hoy tenemos estudio de las notas. Estaremos a las 8. Gracias por el perfil de miracle.love y el de Santa Hilda, la fanpage. Gracias, bendiciones para todos. Elizabeth Padilla, Santa Elizabeth. Bendiciones, hermana Hilda. Igualmente, gracias, Santa Nieves Ramírez. Bendiciones, maestra. Gracias para todos, todo el amor. Santa Gloria Echeverry, gracias. Gracias a todos.